Mateo capítulo 24, verso 15. ¿Qué dice? ¿Me ayuda a leerlo? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, ¿qué dice? El que lee, entienda. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Siempre le he dicho a ustedes que yo soy el mesero del Señor, ¿verdad que sí? Y digo que soy el mesero del Señor porque Dios me ha puesto a atenderle a usted. Y la atención es servirle, pero servirle el maná del cielo, la palabra del Señor. Alguien podrá preguntarse, ¿qué acabamos de leer? ¿Cómo dice lo que acabamos de leer? Mateo capítulo 24, verso 15. ¿Cómo dice? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y termina entre corchetes, entre paréntesis, diciendo: el que lee, entienda. Ahora le pregunto, no porque yo estoy haciendo la pregunta, sino porque nos lo dice la palabra del Señor. ¿Cuántos entendemos esto que estamos leyendo? ¿Cuántos entendemos lo que estamos leyendo? Fíjese bien, dice Odán, amén. ¿Qué es lo que tú comprendes, Odán, de la palabra? Oiga bien, y quiero que me vaya poniendo mucha atención, porque ciertamente todos entendemos lo que dice. Y dice: cuando veáis la abominación desoladora, la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y eso lo entendemos todos, clarito que lo entendemos. Pero ya cuando estamos hablando en lo espiritual, es importante que el Señor nos vaya revelando su palabra. Y usted me escuchó decirles que el Señor me había cambiado el mensaje, ¿correcto? Y que el mensaje que Dios ponía que les compartiera tiene que ver ¿con qué? Con el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien, el Señor Jesús, porque es el mismo Señor Jesús, si usted tiene una Biblia en letras rojas, va a ver que está en letras rojas la parte que estamos leyendo, lo cual quiere decir que quien está hablando directamente es el mismo Señor Jesús. Aquí no es Mateo, no es Lucas, es el mismo Señor. Las palabras salieron directamente de los labios del Señor Jesús para aquellos hombres que estaban ahí. ¿Y qué está diciendo el Señor? Cuando veáis la abominación desoladora, la cual habló el profeta Daniel. Ahora, quiero que vaya al libro de Daniel, por favor, porque está haciendo referencia a Daniel. Y lo que queremos es que Dios hable a nuestra vida. ¿Cuántos queremos que Dios hable a nuestras vidas? Vamos al libro de Daniel capítulo 9, por favor. Por eso le digo que no es algo que se me ocurrió de momento, no, hermanitos. Daniel capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Mire, vamos a leer el verso 1 y el verso 2 para que podamos darnos una idea. ¿Ya tiene el verso 1 y el verso 2 de Daniel capítulo 9? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino
de los caldeos. Verso 2, ¿qué dice el verso 2? En el año primero de su reinado, oiga bien, aquí ¿qué dice enseguida? Después de la coma, ¿qué dice? Yo. Voltea a verme, me dice, cuando usted está leyendo, ahí está en primera persona. Es como que Daniel está diciendo yo. Se está refiriendo a su persona. Yo, ¿qué más sigue diciendo? Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló el Señor, al profeta Jeremías. ¿Qué dice ahí enseguida? Que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Fíjense bien, acuérdense por favor. ¿Qué estamos leyendo en el verso 2? Dice Daniel, yo, Daniel, ¿qué estaba haciendo de acuerdo a lo que leemos? ¿Qué es lo que estaba haciendo Daniel? Estaba escudriñando, estaba leyendo la palabra del Señor. Y cuando estaba leyendo descubrió algo, se le reveló algo. ¿Qué se le reveló? Se le reveló que estaba por cumplirse lo dicho por el profeta Jeremías. ¿Y qué es lo que había dicho el profeta Jeremías? Había dicho y había hablado de los 70 años de la desolación. ¿Sí va conmigo aquí? Ahora, mantenga esto en mente, porque el Señor Jesús dice: cuando veáis en el lugar santo, en la iglesia, en el altar, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y dice: el que lee, entienda. Pero hay algo hermoso, porque aquí no empieza esta porción de la escritura en Mateo capítulo 24. Esto viene a raíz de Mateo 24 verso 3, donde le están haciendo una pregunta a sus discípulos al Señor Jesús, porque lo habían escuchado decir a Jesús que Él iba a salir del templo, y al salir del templo ya no le verían más hasta que dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, estaba hablando el Señor, que en ese momento estaba en el templo, en ese momento estaba entre medio de ellos. No era un hombre, no era un judío, no era un hebreo, era el mismo Dios de los cielos encarnado, hecho hombre en ese lugar. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y el Señor, la presencia de Dios está ahí, pero la misma presencia del Señor está reteniendo a todos sus enemigos. Para ese tiempo el enemigo del pueblo de Israel eran los romanos, y los romanos siempre estaban acechando al Señor Jesús. Pero no solamente acechaban al Señor Jesús, acechaban al pueblo de Israel, y estaban buscando la manera de cómo destruir a los judíos. Estaban buscando la manera de cómo destruir de pronto y echar por el suelo al mismo templo del Señor, pero no podían, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar, porque estaba el guardador de Israel, porque estaba el protector de Israel en ese lugar. Bendito, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Ojalá que me vaya comprendiendo. ¿Me va comprendiendo? Y más que comprenderme, quiero que el Señor nos revele, escuche bien, que el Señor nos revele su palabra. Que cuando concluyamos este tiempo que tenemos del consejo de la palabra del Señor, usted salga de este lugar lleno de la presencia de Dios, bautizado en el Espíritu Santo, pero sobre todas las cosas, que sea el mismo Dios quien le vaya revelando esta preciosa palabra, que sea el mismo Dios que le enseñe lo que aquí dice su palabra. Porque dice: el que lee, entienda. ¿Verdad que dices? Y yo pregunté: ¿cuántos entendemos? Algunos me dijeron amén. Y yo sé que me están hablando, y no soy ignorantes. Ustedes
son hombres que aunque con trabajos, decía mi hermano Juanito, yo batallo, y lo escucho porque batalla para leer cuando está leyendo, que tal vez tuvieron, o algunos no fueron ni a la escuela, sino que se esforzaron y de alguna manera se interesaron, y tiene mucho que ver el esfuerzo y el sacrificio, que buscaron cómo prepararse al menos para saber leer, aunque sea mucho, pero saben leer y entienden lo que, eso no me queda la menor duda. Pero lo que yo quiero que me vaya entendiendo, que esto no es un asunto terrenal de entender literalmente lo que está aquí, sino se trata de que el Señor nos revele lo que Él quiere decir por medio de su palabra en este momento. Y Él dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, a la cual habló el profeta Daniel, y termina diciendo el verso 25: el que lee, entienda. Y yo lo llevaba a Daniel capítulo 9, donde estaba Daniel estudiando, estaba leyendo la palabra del Señor, y de pronto llega a un lugarcito donde se encontró, pero no solamente se encontró, sino que se le reveló que estaban por cumplirse los 70 años de la desolación que habló el profeta Jeremías. Así rápido, vaya a Jeremías capítulo 25, verso 1, por favor. Le digo que cuando le digo el Señor me cambia el mensaje, no crea que es algo que me cambió el mensaje y no estoy preparado de que se me ocurrió algo. No, hermanitos, el Señor cuando cambia el mensaje le da todo lo que tiene que verse con la palabra de Dios. Pero quiero que vaya a Jeremías y no se olvide del capítulo 9, capítulo 25 de Jeremías. Nada más quiero mostrarle algo rapidito, amén, porque me gusta ir por la palabra del Señor más que, como dice el encabezado de su Biblia en Jeremías capítulo 25. ¿Qué dice ahí? ¿70 años de qué? Es lo que Daniel está diciendo. Cuando Daniel está leyendo la palabra, se encontró que estaban por cumplirse. Yo quiero preguntarles, ¿qué es la desolación? ¿Ha visto esas películas de vaqueros? Yo sé que vemos televisión. No me va a decir que no, ¿verdad que sí? ¿Ha visto esas películas de vaqueros del oeste, de esas películas viejitas, donde se oye el silbar del aire que suena y de pronto pasan la cámara así, que están grabando porque es una película, por supuesto, pero es una representación de lo que sucede, y de pronto ve pura arena, los arbustos que hay ya todos secos, y pasa el aire y los va, avienta, y de pronto le pasan la imagen por una choza, y el viento haciendo que un letrero que está se mueva y se escuche. Dice el hermano Jaime: desolado. Le traigo esta ilustración para que me comprenda de lo que el Señor está hablando. Cuando veáis, en otras palabras, que mi presencia no está en el lugar santo, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, en otras palabras, cuando vean que ya mi presencia no está en ese lugar, es el que le entienda. Y mira, hermano, te traje el capítulo 25 para que veas. Verso 1 que dice:
palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Verso 2, ¿qué dice? El cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra del Señor. Oiga, ¿qué le estaba diciendo Jeremías al pueblo de Israel? Ya son 23 años que Dios ha estado hablando a mi vida y yo se los he estado comunicando. Oiga bien, era como un reclamo de Dios para el pueblo de Israel. Todavía el Señor estaba con ellos. ¿Sí me va comprendiendo? Todavía quería llamarle la atención. Todavía quería regañarlos. Todavía quería proteger a su pueblo, el Señor. En otras palabras, hasta ese día, aunque eran cabeza dura, aunque eran testarudos, aunque eran mal portados, todavía la presencia de Dios estaba con ellos. ¿Sí me está comprendiendo? Todavía. Y Él está diciendo: de esta fecha a esta fecha son 23 años. Qué tremendo, ¿verdad? Eso está precioso. Y mira, verso 4, por favor. ¿Ya lo tienes? Y el verso 4 dice: y envió el Señor a vosotros a todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio el Señor a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole y adorándole, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Hasta esta fecha yo he estado tratando con ustedes, aunque son malos, aunque son testarudos. Les hablo y no me oyen, como diciendo, les entra, como decía mi mamá, les entra por un oído. Aquí también se dice así, y les sale, o sea, como que si ni les hablara. Pero quiero que me vayas comprendiendo lo importante. Ahí estaba el Señor con ellos. Pero a partir de ese momento, cuando tú lees enseguida, viene una promesa del Señor de la desolación, de que el Señor los iba a dejar por 70 años sin que Él estuviera ahí con ellos. Por eso cuando Daniel está leyendo el libro y encuentra que estaban por cumplirse los 70 años de la desolación, ¿sí me va comprendiendo? ¿De qué está hablando de la desolación? Está hablando que la presencia de Dios ya no iba a estar ahí. Eso mismo lo sintió Moisés. Vaya por favor a Éxodo capítulo 33, por favor.
Éxodo capítulo 33. Y mire, me dice un amén cuando lo tenga listo. Éxodo capítulo 33. Ustedes sí que son rápidos con la Biblia. ¿Ya tiene Éxodo capítulo 33? Mire, verso 1 y verso 2. El Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. ¿Está leyendo conmigo? Verso 2, ¿qué dice? Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al pereceo, al heveo, al jebuseo. Verso 3, ¿qué dice? A la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué dice ahí enseguida? Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, y no sea que te consuma en el camino. Fíjese bien. ¿Por qué lo traigo este pasaje? Por lo que dice el verso 15 del capítulo 33. ¿Qué dice el verso 15 del capítulo 33 de Éxodo? Moisés hablando con el Señor, ¿qué le dice? Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo Moisés al Señor? Señor, perdóname, pero a mí no me importa que mandes un ángel con todo su poder, que me abra el camino, nos abra el camino, porque no es lo mismo si tu presencia no está. Y el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 y el verso 15 dice: cuando veáis la abominación desoladora, ¿qué quiere decir? Cuando la presencia de Dios ya no está en mi casa. Cuando veáis la abominación desoladora, la cual habló el profeta Daniel. Y hermanito, hermana, amigo, amiga, no puede haber nada más terrible que no sentir la presencia de Dios. Por eso muchos jóvenes de pronto, hay jovencitos y jovencitas. Aquí hay un puente donde la gente va y se tira del puente, ¿verdad que sí? Y posiblemente se han tirado jovencitos de pronto que se sintieron traicionados por una jovencita y sienten que la vida se les acaba porque no tienen el amor, porque les quedó, y van y se arrojan y se suicidan. Está vacío el corazón, ¿sí me está comprendiendo? Y así estaba mi corazón hace muchos años, vacíos. No tenía nada de Dios, estaba desolado, estaba la abominación desoladora en mi corazón porque no tenía Dios. Tenía vida ciertamente, pero era muerto caminando en vida. Pero un día escuché el mensaje de la palabra bendita del Señor, creí el mensaje, y aquella abominación desoladora que había en el corazón, vino Cristo a llenar mi vida. Y son 30 años que te puedo decir que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande,
que está conmigo en la prueba, que está conmigo en la lucha, que está conmigo cuando no hay nadie y espero la llamada de alguien. No aparece la llamada de nadie, pero está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está el Todopoderoso acá dentro de mi corazón. Está el Espíritu de Dios. Cuando veáis en el lugar santo, literalmente está hablando del templo de Salomón. ¿Sí va conmigo? Cuando veáis, haga de cuenta que le está diciendo los israelitas, aunque la manera que se lo estoy tocando es en el sentido, ¿estamos comprendiendo lo que dice Mateo 24:15? Yo creo que ahora sí comprende lo que dice Mateo 24:15. Pero cuando lo empezamos a leer, ¿verdad que no entendíamos esto? ¿O sí lo entendíamos? Está hablando de la presencia de Dios, del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos experimentado el bautismo del Espíritu Santo aquí? El domingo pasado les toqué el libro de los Hechos, capítulo 19, donde Pablo les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Ni siquiera sabíamos. Y sé que, hermano, no menosprecio a nadie, pero sé que muchas veces ni siquiera nos damos una idea de lo que es eso. Pero en otras palabras, el bautismo del Espíritu Santo es dejar que esta casita, este cuerpito, esté lleno de la presencia bendita del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si le va a dar la gloria al Señor, désela como que Él vive y reina en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando uno tiene el bautismo del Espíritu Santo, uno está lleno de fe, está lleno de poder. Uno le dice al problema: chiquito problema, ¿me estás asustando? ¿Quién te tiene miedo, problema? Que se me rompió la moto, vas a ver, diablo mentiroso, la voy a arreglar y voy a seguir glorificando el nombre poderoso de ese. Y de pronto le entra algo, porque no está solo, no está en desolación. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo. Mateo 24:15 es una respuesta del Señor Jesús a la pregunta que le hacen sus discípulos. La pregunta está en el verso 3 de Mateo 24. Y en el verso 3 dice que los discípulos se le acercaron aparte al Señor Jesús, o estando aparte se le acercaron al Señor y le preguntaron: Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y de la consumación de los siglos? Es una pregunta, pero tiene tres diferentes vertientes. ¿Sí me está comprendiendo? O más sencillo, son tres preguntas en una. Y lo primero que está preguntando es: ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué es lo que está diciendo esto? Habían escuchado decir al Señor Jesús que no iba a quedar piedra sobre piedra. En otras palabras, está diciendo: ¿cuándo es que no va a quedar piedra sobre piedra? Es cuando vean la abominación desoladora. Cuando ustedes vean que la presencia de Dios no está ahí para protegerlos, entonces va a venir algo. Y ahí viene la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Ahí viene lo que Dios prometió a través del profeta Jeremías: que toda carne, oiga bien, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, porque dejó de habitar en templos hechos por mano de hombre y ha venido a habitar en templos de carne del corazón. Y este corazón ya no está en desolación, ahora tiene al Espíritu del Dios vivo, ahora tiene al Señor, ahora está Dios aquí adentro. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora ya no estamos solos. Si el hermano Marcos, hermano Jaime, no te habla, si no te ha visto, no te preocupes, ese pobre apenas puede con su alma.
Preocúpate porque nuestro corazón no esté en desolación, que siempre esté la presencia de Dios en nuestro corazón. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Entendemos lo que leemos? A ver, levante su mano honestamente si alguien tenía otro concepto diferente de lo que leímos. Seamos honestos, no hay nada malo, pero está hablando de la presencia de Dios. Mira, qué tremendo. Éxodo capítulo 33, verso 15. Quiero que veas a Moisés diciéndole al Señor. ¿Quieren que sigamos con este tema? El próximo sábado, ¿le parece? Pero quiero irles concluyendo porque denle la gloria al Señor con todo el corazón. Éxodo 33, verso 15. Y Moisés respondió: ¿cómo tú te sentirías, hermano, hermana, si un amigo te dice: si tú me acompañas, me voy a sentir bien? Si tú me acompañas, voy a cobrar valor. Como amigo suele suceder. ¿Y cuántas veces uno necesita un hombro, un compañero, verdad? Y Moisés le dice al Señor, yo creo que mirando al cielo había escuchado a Dios hablar con él, y había escuchado decirle el Señor a él: voy a enviar, Moisés, delante de ti un ángel. Lleva una orden que te abra el camino para que tú pases tranquilo. Pero sabes, Moisés, mi presencia no va a ir contigo. Moisés sintió algo en el corazón. No iba a ir aquel que él amaba. No iba a ir aquel que lo había protegido y lo había guardado tantas veces con él. Simplemente iba a ir un ángel. Iba a ver el poder de Dios, pero no iba a sentir la presencia de Dios. Como hijos de Dios, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero es más difícil cuando Dios no está con nosotros. Porque cuando Dios está con nosotros, tenemos una esperanza. ¿Sí me estás comprendiendo? Y nos puede pasar como a Pedro, cuando vio al maestro caminando sobre las aguas, se asustó, tuvo miedo. Y el Señor supo que habían tenido miedo. Le dijo: no temáis. Ahí estaba el Señor. Y le dijo a Pedro y a los que estaban en la barca, sus hermanos, sus discípulos: ¡soy yo! Y Pedro le dice al Señor: Señor, si eres tú, dime que yo vaya a ti, yo voy. Y el Señor le dijo: soy yo, Pedro. Y Pedro sale de la barca y empieza a caminar con sus ojos puestos en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Y mientras mantenía su mirada fija en el Señor, iba dando el paso
como si fuera en tierra firme. ¿Y sabes por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Y Él dice: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Moisés le dijo al Señor: Señor, si tu presencia, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquí queremos estar, aunque solamente coma frijolitos negros. No me importan los manjares, porque no se puede comparar con la presencia tuya, Señor. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques. Aquí quiero estar, aquí quiero estar en tu presencia. Cuando el Señor lo llamó, había pasado 40 noches y 40 días en la presencia de Dios. Moisés sabía lo que era la presencia de Dios, y esa promesa, lo que experimentó Moisés, es lo que nosotros podemos experimentar: llenarnos de la presencia de Dios. Ponte de pie y vamos a hablar con el Señor, y vamos a participar de la cena del Señor. Se está llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Díselo, hermana, díselo con todas sus fuerzas, que se escuche. Llórale al Señor, siente las caricias del Señor. Será igual. Todos. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de su Espíritu Santo. Señor, si te he ofendido, perdóname, Señor, pero quiero sentir tu presencia. Se está llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Señor, vamos a participar de tu cena, de la cena del Señor. Vamos a participar de eso simbólico de lo que pasa acá adentro, Señor. De que tú moras dentro de nosotros, de que tú estás acá adentro, Señor, con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida